El otro día me puse a ver mis fotos en los álbumes de bebé y, madre santa, no sé ni cómo explicarles. No es un secreto. Y yo entiendo que todo el mundo dice que los bebés son muy bonitos y ay, qué hermoso está y la fregada y media porque acaba de nacer y la emoción y ya la. Pero honestamente puedo decirlo, no frieguen, yo fui un bebé feo, feo. Y no en un sentido de todos los bebés recién nacidos no se ven particularmente bonitos. No. Yo sí era un bebé feo, era una rata empanizada, toda flaca, porque además nací como de 2 kilos 400, cubierta de una cosa blanca. Digo, creo que todos nacemos como con esa cosa blanca, o no sé si no les ponen. No sé, no soy mamá, no tengo ni idea, no tenía una experiencia cercana a un nacimiento. Pero yo parecía milanesa, tal cual, milanesa. Un chango en milanesado, no sé. Pero lo curioso y lo bonito de todo esto, lo amoroso de todo esto, es que con todo y todo, mi familia me tomó entre brazos con muchísimo amor, porque era la primera hija, era la primera sobrina, la primera nieta y creo que también la primera bisnieta. Se tomaron fotos, me veían con muchísimo cariño y con un brillo hermosísimo en los ojos. Lo veo de verdad en los ojos de mis abuelos y esa cosa no se puede replicar, ni en los de mi mamá, ni en los de mi papá. En ningún momento vi que me hicieran caras de desagrado o de asco. Pero ese no fue el caso de Festo, el patito feo de la mitología griega. Hola, yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y les doy una hermosa y calurosa, bueno, no, friolenta, traigo calcetines puestos porque tengo frío. El punto es, les doy una bienvenida a otro episodio más de Relatos del Olimpo. Y hoy les quiero contar de otro bebé feo, de Festo, el dios herrero. El capítulo pasado les hablé sobre su nacimiento y pues como en los relatos más populares, este solo era considerado hijo de Hera, ya que ésta lo creó sola a partir de los celos slash impotencia de Hera al ver el nacimiento de Atenea y yara. Que si no han escuchado el episodio anterior y se quieren volar la cabeza, vayan, les recomiendo que vayan a escucharlo antes de este porque tal vez les empiece a dar un poquito más de claridad en el actuar de nuestros personajes de este episodio. Por ejemplo, Hera, la reina del Olimpo, diosa del matrimonio y madre de Festo, el dios herrero. Que es muy curioso porque pensaríamos que este, al ser 100% hijo suyo, sería su favorito de la misma manera que Atenea era de Zeus. Pero no, nada que ver, de hecho, todo lo contrario. Hera es despiadada y es bastante conocida por ser una diosa. La palabra podría ser problemática, a lo mejor. No sabría realmente con qué adjetivo describirla, pero creo que problemática es la palabra adecuada. Y si te gusta la mitología, seguro has escuchado que es despiadada contra las víctimas de su esposo, Zeus, y que aunque el hijo de su gran profecía abusador y cuerno y el engañador asqueroso es él, Hera termina vengándose y desahogándose con sus cuernos, porque ella se encuentra en una situación constantemente en la que no tiene muchas opciones en cuanto a su actuar. Además de que pues debemos recordar quién escribió todos estos mitos y pues quién sabe, tal vez si hubieran sido las mujeres las escritoras o quienes tenían el poder, si la reina hubiera podido tener la misma incidencia y poder que el rey, pues los mitos serían diferentes y Hera no sería tan ojete, pero pues el punto es de que no es así. La diosa del matrimonio no podía romper sus votos, y si quería tener un hijo sin Zeus, lo tenía que hacer por sí sola. Pero pues este no le salió igual de hermoso como el resto y malditos cánones de belleza, porque el pobre fue conocido como un dios no tan agraciado desde entonces. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó después de que nació? ¿Cómo se convirtió en el dios herrero? Para eso estamos acá en otro episodio más de Relatos del Olimpo. Episodio 5. A Hefesto lo tiraron de chiquito. 2 veces. Empecemos donde nos quedamos. Después de que Zeus se volviera padre a Atenea, Hera contraatacó, volviéndose padre a Hefesto. Nació el dios herrero de la metalurgia y del fuego, el más habilidoso entre quienes descendieron de Urano. Pero como una llama que recién va prendiendo, Hefesto nació débil.
pequeño y con una pierna atrofiada, patético a los ojos de su madre. ¿Y qué hizo al respecto? ¿Lo mandó al tártaro como Urano hizo con los cíclopes y los hecatónquiros? No. Lo quiso tal y como era porque era su hijo y el amor de una madre es incondicional y hasta la muerte. Tampoco. Hizo un berrinche y chilló que porque ella no había sido la que había parido a la hija de Zeus, que sí igual iba a ser de él. Pero no. Ella parió a Hefesto y no salió perfecto. No salió bello. Avergonzada de su creación, en contraste a la perfecta Atenea, procedió a lanzarlo por la orilla del monte Olimpo. Como si fuera un quarterback en la NFL tirando el pase ganador del Super Bowl, algo así me lo imagino, y lo tiró con ganas porque este estuvo cayendo un ratote. 9 noches y 9 días seguidos. 9 noches y 9 días seguidos. Digo, primero que nada, arriba los 49ers de San Francisco. Y dos, pobrecito, de verdad. Yo me imagino que cuando empezó a caer por la inercia, trató de agarrarse de lo que sea, que en realidad no sé si era un bebé o era un niño o si ya estaba crecido, pero si era un bebé ni siquiera sé si hubiera hecho esto. Pero no sé si alguna vez se han caído por las escaleras. Yo sí. Y déjenme les cuento que es una experiencia bastante desagradable. Yo creo que de mis momentos más humildes. Es horrible. Tratas de agarrarte de lo que sea, tratas de frenarte, pero de plano no tienes nada y nada más te sigues rodando y te sigues cayendo y encima hay gente viéndote. ¿Hicieron algo las personas que me estaban viendo caer por las escaleras? No. Muchas gracias. Pero no hablamos de mí, hablamos de Festo. Y si bien yo me caí por 7 segundos y no por 9 malditos días sin parar, yo me gané un moretón. De 9 días, ¿ustedes cómo creen que hubiera quedado? El cuate ya iba a quedar como huevo estrellado en el mar. Y si la caída no lo hubiera matado, seguro haberse quedado en el mar solo deambulando lo hubiera llevado a perecer. Sin embargo, para su suerte, la Nereida Tetis y Eurínome, hija de Océano, lo encontraron y lo salvaron. Las dos diosas lo llevaron a una cueva secreta, lejos del ojo vigilante de los dioses, diosas y mortales, y ahí lo criaron. Hefesto creció así, lejos de su madre y del Olimpo, en secreto. Transcurrieron 9 años en los que él desarrolló su talento increíble en la herrería, pues a pesar de su corta edad, demostró que definitivamente era un genio en este campo. Con sus propias manos forjó artefactos delicados y elegantes, alfileres, brochas, copas y collares que le dio en agradecimiento además a sus salvadoras. Ahora, no sabemos cómo es que terminó convirtiéndose en una de las deidades principales de la sociedad helena, y no nada más eso, sino que mejoró su relación con su mamá, porque de repente él ya la quería, y no solo la quería, pero la amaba y estaba listo a enfrentarse a Zeus por ella. Que además, si recuerdan, Zeus no es el dios más fiel, tuvo incontables amantes y víctimas de su líbido, y en uno de estos encuentros nació el famoso Heracles o Hércules. Y para Hera, cada que nacía una nueva deidad, semidios o semidiosa, era una patada directa en la cara. Era ver el nacimiento de Atenea una y otra y otra y otra vez. Era ver cómo Zeus, a pesar de ser su marido, esposo de la diosa del matrimonio, cómo ella era la reina y no había manera alguna que pudiera frenarlo. Pero a diferencia de Atenea, esta vez sí podía hacer algo. Podía hacerle la vida imposible a los hijos que salieran de estos, ¿cómo llamarle? ¿Asuntos? ¿Por qué no? Divertidísimo este rollo. El caso es que hubo una vez en la que Hera, movida por el resentimiento hacia Heracles, que es su enemigo más personal, desató una tormenta con la intención de destruirlo mientras navegaba de regreso a su casa después de saquear Troya. Y por si esto no fuera suficiente, para salirse de esta tuvo que llegar a las orillas de la isla de Kos, en la que también casi se muere. ¿Y qué hizo el pobre para ganarse toda esta furia de Hera? Nada, nacer, nada más. Y así, aprovechando que Zeus dormía, ejecutó su plan, el cual falló. Pero Zeus despertó y se puso rojo de furia al descubrir lo que Hera había hecho. A diferencia de ella, él sí tenía todo el poder, y como rey tampoco podía dejar que su reina se rebelara así, sin repercusiones. Como castigo, la colgó con cadenas doradas desde la muñeca y yunques anclados a sus pies. Desde el cielo quedó suspendida como un ejemplo de su ira, y aunque las deidades rogaron por su misericordia, Zeus no cedió. Solamente Festo, quien recién se había reconciliado con su madre, no soportó verla en tal humillación y decidió intervenir. Trató de liberarla, trató de desatarla, pero Zeus, al ver esta traición y ver este desafío, lo atrapó por un pie y lo lanzó. Otra vez.
desde el monte Olimpo. Pero tranquilos, que esta vez no cayó por 9 días, solamente cayó por un día. Todo un día completamente indefenso, y al anochecer aterrizó en la isla de Lemnos. Decir que el impacto fue brutal es poco. Esta vez no había nadie quien lo salve, y quedó gravemente herido, especialmente en sus piernas. La otra pierna, la que no tenía ninguna discapacidad, ahora también presentaría una dificultad para caminar. Su inmortalidad apenas le permitió sobrevivir al golpe, y desde ese entonces fue conocido como el cojo de ambos pies. A otra sección más, la nueva sección denominada La Pausa de Pandora. Hoy no hay muchos anuncios más que si no me siguen en redes sociales, síganme. Estoy como Relatos del Olimpo en todas las plataformas y pues sí, vámonos a la pregunta. De hecho, gracias a todas las personas que comentaron. Si no ven su comentario en Spotify es porque antes de que pudiera publicar, bueno, antes de que se publique, me lo manda a mí para ver que no estén diciendo pura majadería y yo no puedo andar publicando absolutamente todos, no me da la vida, pero que sepan que sí los leo todos y los leo siempre. Y pues bueno, la pregunta de este episodio es de Alejandra Chávez Pantoja y dice así. Yo tengo una pregunta. ¿A ti te cae bien Hera? Yo sé que ha hecho muchas cosas malas, pero si te pones a pensarlo, Hera estaba enojada porque casi todos los hijos que tenía Zeus no eran sus hijos. Y siendo diosa del matrimonio, eso debió dolerle mucho. Ser la diosa del matrimonio y estar condenada a que ninguno de los hijos de su esposo sea hijo suyo. Vámonos por partes. Primero, ¿a mí me cae bien Hera? Sí. Es una reinota, literalmente es la reinota, la reina, y me fascina, como personaje me fascina, como diosa me fascina, la amo. Antes me caía un poco mal por lo mismo, porque yo decía, es que hace muchas cosas malas, pero pues no, ahorita como que ya crecí y la veo con un lente diferente y he entendido que además la función de Hera no es nada más ser la esposa, sino ser la representante del matrimonio, que es una institución, ¿no? Entonces, ¿por qué hace tantas cosas malas? Lo he dicho varias veces que muchas de las cosas que hace es por la impotencia de no poder irse en contra de Zeus, pero tenía que proteger su posición y tenía que proteger al matrimonio. Ya olvídate del dolor de que si el amor o yo qué sé, no, o sea, ¿qué sucedería si esto pasara sin consecuencias? ¿En dónde deja parado esto el matrimonio? Porque, repito, el matrimonio era parte del orden social. No tenía nada que ver con el amor al principio. Era una institución que le daba y le sigue dando, de gracias al cielo ya cada vez menos, orden a la sociedad. Era básicamente un contrato, en donde pues sí, habrán habido sus excepciones y ya después fue avanzando en la historia y se fue uniendo el tema del amor al matrimonio, pero eso era una institución social al servicio de la sociedad y al servicio de las personas que estaban en el poder. Pero pues al final del día Hera representa esta institución y ¿qué sucede si todo mundo anda quebrándola? Pues el orden social se fragmenta. Les contaré esto más adelante en el episodio que dediquemos a Hera, pero sí, me encanta Hera. ¿Esto significa que justifico o que excuso sus actuares? ¿Que irse en contra de las víctimas de Zeus y de las criaturas que nacieron de estos encuentros está bien? ¡No! En lo más mínimo. No, claro que no, claro que no, claro que no. Pero las deidades no son buenas, son complejas. Y eso es lo que hace que todo esto sea interesante. Y ni hablar del patriarcado y de también cómo una mujer puede ser aliada del patriarcado y también una mujer puede violentar a otra mujer. La violencia no es exclusiva, ni el patriarcado es exclusivo. Pero pues bueno, muchas gracias por tu pregunta. Y recuerden a todas las personas que me están escuchando que si quieren que su pregunta sea respondida en la pausa de Pandora, déjenla en los comentarios de cualquiera de las plataformas en la que me escuchen y podrán ser seleccionadas para el siguiente. Ahora sí, regresamos al episodio. Qué bonito, qué hermoso. Un aplauso. Un aplauso para Hefesto reconciliado con su mami. Que de aquí muchas personas saben de la primera caída de Hefesto desde el Monte Olimpo, pero no muchas saben del segundo. Y es muy curioso que sí, está como este chiste de a ti te tiraron de chiquito. Y a Hefesto literalmente lo tiraron de chiquito 2 veces. Y a propósito. Bueno, la segunda no era tan de chiquito, pero igual así lo tiraron 2 veces. Pobre cuate. Pero si bien en las versiones más antiguas no sabemos cómo Hefesto logró subir al monte olímpico específicamente, hay otras para la época del Imperio Romano que sí nos dan una solución, o bueno, que sí nos dan una respuesta. Estas vienen específicamente de Higinio y Pausanias. Nos cuentan que esta reunión tan hermosa y tan bonita entre Hefesto y Hera, entre mamá e hijo, no existió. De hecho,
Hefesto, después de haber sido arrojado desde el monte Olimpo por su mamá, quedó bastante rencoroso y enojado. Y pues bueno, ellos se refieren a Hefesto como Vulcano y a Hera como Juno. Pero voy a seguir diciendo los nombres griegos por la paz, tranquilidad y la no confusión de todas las personas que estamos por acá. Hefesto empezó a pensar cómo es que podía planear su venganza. Y una vez que se volteó a ver a las manos literalmente y se dio cuenta del gran talento que tenía, se le prendió la chispa. Empezó a crear para Zeus o Júpiter y los demás dioses sandalias y regalos hechos de oro y acero. Las mandaba de vez en cuando, pero él seguía fuera del monte Olimpo, adentro de su taller dentro de un volcán. Poco a poco fue ganándose la confianza de todos los del monte Olimpo, y un día fabricó también un trono especial para la reina de los dioses, para Hera o Juno. Este trono venía con todo y dedicatoria, un trono digno y especialmente hecho a la medida para su madre. Era elegante y tenía unos detalles preciosos, digno para la reina de las deidades. Pero cuando ésta se sentó, quedó atrapada y suspendida en el aire sin poder liberarse. En ese momento cundió el pánico entre las deidades del Olimpo. Llamaron a Hefesto para que la soltara, pero él, aún enojado y ahora feliz de haber logrado su venganza, se negó e incluso dijo que Hera no era su madre. Trataron de convencerlo de mil maneras, pero nada más no lo lograban, y fue Dioniso, o Baco, el que por fin se le ocurrió cómo hacer que Hefesto la liberara. Bajó con Hefesto, y Hefesto, una vez que lo vio, le dijo, ¿sabes qué? No, ya les dije 20,000 veces, por favor, vete si vas a tratar de convencerme de que deje a Hera libre. No lo voy a hacer, te puedes dar la media vuelta y te puedes ir, ahí está la salida. A lo que Dioniso le contestó que no, que solamente venía a platicar con su querido amigo, que solamente venía a echar las risas, echar el chisme y, ¿por qué no?, beber un poco. Sacó una botella de vino, y Hefesto, sabiendo que se enfrentaba al dios del vino y al rey de los borrachos, no podía decirle que no. Dioniso, si algo tenía buen gusto, era en vinos, y ¡mua! Yo nada más me puedo imaginar lo sabroso que estaba, además que también me encanta el vino. Uy, ya se me hizo agua la boca. Pero bueno, Hefesto y Dioniso empezaron a cuchichear, empezaron a platicar, empezaron a beber, y beber, y beber, y beber, y beber, y beber. Hasta que Dioniso y Hefesto estaban mega borrachos. O bueno, Hefesto estaba borracho porque Dioniso tenía un buen aguante, y en ese momento logró convencerlo para llevarlo ante las demás deidades. En ese estado fue incapaz de negarse y accedió a liberar a Hera. Y como recompensa, Zeus le ofreció pedir cualquier cosa que deseara. Entonces Poseidón, o Neptuno, que era enemigo de Atenea, o Minerva, lo convenció para que pidiera a la diosa en matrimonio. Mas Atenea era una de las diosas vírgenes, una de las diosas castas, y se negó por completo, por lo que cuando Hefesto trató de consumar el matrimonio, Atenea, siguiendo los consejos de su padre, defendió su virginidad con armas. En la lucha, parte de la semilla de Hefesto cayó sobre la tierra, y de ahí nació un niño con la parte inferior de su cuerpo en forma de serpiente. A este niño lo llamaron Erictonio, juntando las palabras griegas eris, discordia o desacuerdo, con xon, tierra, pues nació de un desacuerdo y de la semilla que fecundó a la tierra. Ahora, algo que me llama la atención es que Hefesto tiene problemas con su movilidad, y sus castigos también dejan inmóviles a otros. Por ejemplo, el trono de Hera hace que ella se quede inmóvil. Pareciera que hay una relación en esto porque esta no es la primera vez ni la última que vamos a ver que esto es así. Y esto es porque la discapacidad era parte central de su persona. Pero ojo, eso no es lo que lo hace indeseable o lo que lleva a que lo rechacen, sino que era feo, que no es lo mismo que ser o estar discapacitado. Y sí, estoy diciendo discapacitado intencionalmente. Ahora me voy a meter más en eso, pero denme dos. El punto es de que era feo, y el ser feo para una sociedad en la que los cánones de belleza eran súper importantes, la estética era súper importante, era lo que hacía que lo rechacen. De hecho, en la antigua Grecia el cuerpo imperfecto era aceptado. El cuerpo que vemos en las esculturas, pinturas y los cánones griegos son ejemplos de lo ideal. Son cuerpos mitopoéticos que están asociados a las deidades y eran inalcanzables para nosotros los simples mortales. Por ejemplo, tenemos el caso de Zeuxis, quien seleccionó partes perfectas de varias mujeres para crear una escultura de Afrodita, porque decía que ninguna mujer podía o era tal de perfecta. Literal, iba agarrando de que un brazo, iba seleccionando como un brazo, otro brazo, una nariz, un pecho, todo lo iba haciendo para tratar de, como si fuera un rompecabezas, armar a la mujer perfecta.
no literalmente armarla como si fuera un psicópata, pero que de esta manera pudiera moldear a la mujer perfecta. Además, piensen que estamos hablando de un periodo histórico que estaba lleno de enfermedad, de guerra y de desigualdad. ¿Ustedes creen que salían las personas, los hombres, que iban a la guerra ilesos? No, no, claro que no. Salían con algún tipo de incapacidad o discapacidad en su gran mayoría. En la antigua Grecia, las personas con discapacidades no eran un grupo claramente definido ni marginado, ya que todos estaban por debajo del ideal. Hefesto, con una discapacidad que era principalmente superficial, que no sé si esta es la manera correcta de referirme a ello, pero, o sea, una que es menos limitante, por decirlo de alguna forma, era un miembro funcional de la sociedad y no fue excluido culturalmente. Así que gran parte de la sociedad formaba la mayoría no ideal y no existía una expectativa de alcanzar la perfección. En la antigua Grecia, la discapacidad no era vista como un estado que definía completamente a una persona, aunque las personas con discapacidades también enfrentaban desafíos y en algunos casos, burlas o rechazo. Pero esto no significaba que no desempeñaran roles importantes dentro de su sociedad. Así que yo me pregunto, si una deidad podía tener una discapacidad en la antigüedad, ¿por qué es que hoy en día la discapacidad está tan marginada e invisibilizada? Hefesto es un caso para los helenos, pero tenemos otras deidades en otros panteones que viven con discapacidad y son súper importantes también, como Odín en la nórdica, que es parcialmente ciego. Literalmente no tiene un ojo. ¿En qué momento nos alejamos de esto, caray? El contexto en torno a la discapacidad y el cuerpo en general hoy en día es muy diferente al de la antigüedad. Tenía reglas muy diferentes. Poco a poco fuimos cementando pilares violentos como el racismo y la xenofobia, con los que fuimos justificando a la ciencia para poner unos cuerpos sobre otros, y este ideal, que era inalcanzable, quisimos traerlo a lo tangible. Se nos olvidó que no existe una forma correcta ni mejor de simplemente existir. Escuchaba el otro día en otro podcast a Molly Burke, que es una creadora de contenido ciega, que ella incluso le molestaba que se diga, por ejemplo, personas con capacidades diferentes, o que se tratara la discapacidad con pinzas, porque eso lo invisibiliza. Tratando de incluir, terminamos excluyendo. Hacemos sin quererlo a las personas discapacitadas invisibles, inexistentes, cuando la realidad es que alrededor del 16% de nuestra población mundial viven con una discapacidad diaria. ¡16%! ¡Es un montón! Y también reflexionaba sobre que luego se dice persona con discapacidad y no discapacitado, discapacitada, discapacitade, porque son una persona antes que su discapacidad. Pero no aplicamos lo mismo con ninguna otra categoría. O sea, no decimos hombre que es un hijo, es simplemente un hijo. O no decimos una mujer que es millonaria, simplemente es millonaria. Como que solamente ponemos persona que, con condiciones, adjetivos o situaciones que como sociedad hemos delegado como negativas o deshumanizantes, porque hay que recordar que son una persona antes de eso. Pero si necesitas que te diga que es una persona para que lo recuerdes, el problema no es la condición. Tal vez es hora de que te voltees a ver al espejo y cuestiones por qué necesitas que te lo recuerden para que las trates con respeto. La palabra discapacitado no es una grosería, no es una mala palabra, y no debemos de huir de ella. Al contrario, si nos incomoda, hay que acercarnos a ella, hay que preguntarnos el por qué y trabajar en eso, tratarla con respeto. Tal vez es un poco controversial esto, pero pues escuché y honestamente me resonó mucho. Me hizo cuestionarme muchas cosas, pero voy a aclarar, yo no vivo con ninguna discapacidad. Que si ustedes viven con alguna discapacidad y me quieren dar algún comentario, me quieren contar de sus experiencias, por favor díganme qué opinan. Chance estoy metiendo el pie durísimo, que no es mi intención, pero esto es un poco lo que decía Molly, que en sí toda su plataforma es sobre una mujer que casualmente es ciega, que si les interesa vayan a seguirla. Y ¿saben qué? Honestamente mejor vayan a seguir a podcasters y creadoras de contenido que también sean más cercanas con el tema. Isa Coppel, por ejemplo, habla de lo que significa vivir para ella en una silla de ruedas. Catalina Riviera tiene todo un proyecto que se llama Blindish Latina, aunque es en inglés. Y también hay otra mexicana que se llama Fernie Ruiz que habla sobre la discapacidad y la inclusión. Les voy a dejar todos los links de sus perfiles de Instagram en la descripción para que vayan a seguirlas y vayan a verlas. En fin, sí. Hefesto tiene una discapacidad motora, pero es un perro genio. Y lo más importante es que esto no es lo único que lo define. ¿Por qué? ¿Qué creen? Una persona no es su discapacidad. Una persona es compleja y hermosa. Está llena de experiencias y vivencias que van moldeando su identidad. Está en nosotras como sociedad hacer de estas experiencias una que las visibilicen y les incluyan.
a las personas diversas, a las personas con discapacidades físicas y cognitivas. El problema no es la discapacidad, es que como conjunto nos vale 3 kilos y no trabajamos para hacer que nuestros espacios, historias e incluso el lenguaje que utilizamos sean accesibles. Creo que la historia de Festo, si algo, nos confronta con la realidad de que debemos ser mejores. Al final del día, la discapacidad es parte de la experiencia humana. Dejemos de tratarla como si fuera algo malo o pretender que no existe. Seamos mejores. En fin, no esperaba que el episodio termine por acá, pero pues miren, aquí acabamos. Y creo que sí, quise aprovechar el espacio y creo que debemos de hablar más de estos temas. Sí, hablemos más de estos temas, dialoguemos más de estos temas. Es la única manera en la que podemos mejorar. Sí, sí. Pa'l caso. Muchísimas gracias por estar acá. Perdón si soné un poquito enojada al final, como que me enojé con mis propios pensamientos. Pero mil gracias por estar acá. Yo les agradezco un montón. Les mando un besazo desde mi escritorio. Y si no me tiran desde la orilla del Monte Olimpo, ya saben que nos escuchamos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 12 de diciembre, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña y comentarios en cualquiera de las plataformas por las que me escuches. También puedes compartirlo con tu mito nerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abrazo desde mi escritorio y nos escuchamos a la próxima.